¿Qué tal? Buenas noches. Lo que acaban de ver demuestra el horror que puede llegar a causar el ser humano. Grandes zonas de Ucrania se encuentran devastadas. Además, ahora sabemos que la ciudad de Bucha, una población de unos 37.000 habitantes, ha sido masacrada por el ejército ruso, algo que ha conmocionado al mundo. Y es que las consecuencias de esta barbarie perseguirán por siempre a Putin. En tan solo unos minutos les ofreceremos el desgarrador testimonio de 3 jóvenes ucranianas que han logrado escapar de Bucha. Están refugiadas en Canarias y lo que han vivido les marcará para siempre. Esto es solo un adelanto. Mientras estábamos saliendo de Bucha a Irpin, pasábamos por esa calle donde han pasado los rusos y han dejado su técnica, han dejado sus bombas. Yo y mis hermanas han visto gente muerta, las manos aparte del cuerpo, los pies aparte del cuerpo. Hemos dicho adiós a mis padres, nos hemos abrazado. Me parece que nunca nos hemos abrazado tan fuerte como aquella vez, porque era un momento cuando tú no sabes si vas a volver a verles de nuevo y si van a estar vivos. Y era muy duro para mí porque me parece que, en mi edad no, me parece que en todas las edades es súper duro. La guerra entra en su 6ª semana y de momento no hay visos de que vaya a terminar. Pero hoy la actualidad también pasa por la tan esperada retirada de las mascarillas en interiores. Será en tan solo 12 días. Sin embargo, nos preguntamos, ¿es pronto para levantar todas las restricciones? También lo vamos a analizar a lo largo de esta noche. Empezamos. Se cumplen 6 semanas de guerra y la retirada del ejército ruso deja escenas dantescas en zonas cercanas a Kiev. Para abordar la situación de esta 6ª semana de guerra nos acompañan esta noche Raquel Lucía Pérez, que es doctora en Derecho. Raquel, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Está con nosotros también Nicolás Navarro, que es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nicolás, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también, ha tenido la amabilidad Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado. Buenas noches, señor López Aguilar. Buenas noches. Encantado. Gracias por acompañarnos. Cuando comenzó esta guerra, muy pocos apostaban por la capacidad de resistencia de Ucrania y se temía que tanto Kiev como el gobierno de Zelensky caerían a los pocos días. Sin embargo, Laura, la realidad que nos hemos encontrado ha sido muy distinta. Así es, Miguel Ángel. Como tú decías, Ucrania resiste y tras 6 semanas de guerra, el bando que contempla la victoria ya no es Rusia, sino Ucrania. Y de producirse una derrota de Putin, se podría redibujar un nuevo mapa para la seguridad europea. Para analizarlo, está con nosotros esta noche Chema Gil. Él es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Y bueno, pues vamos a hablar con él esta noche. Chema, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Siempre es un placer. Chema, decíamos que Ucrania resiste y la pregunta ¿es posible que haya una victoria de Ucrania sobre Rusia en estos momentos? Bueno, eso han sido algunas manifestaciones que ha realizado Estados Unidos. Son informaciones que llegan desde Estados Unidos, análisis que yo creo que son precipitados. Hay que tomar en consideración, por más que se haya demostrado la falta de logística por parte de Rusia, grandes fallos estratégicos y tácticos y demás, es verdad, pero lo cierto y verdad es que Rusia es militarmente, desde el punto de vista armamentístico, es un elefante frente a un pigmeo. Por lo tanto, decir que Ucrania va a ganar la guerra, lamentablemente, ojalá y pudiéramos decirlo y terminar ya, pero es que lo que vamos a ver ahora en el este, en la región del Donbass, porque Rusia no va a renunciar a conectar Rusia con la península de Crimea, controlar el mar de Azov y muy posiblemente que intente por el sur llegar hasta Odessa. Es verdad que Odessa es una posición militarmente muy difícil, ahí va a tener que hacer un esfuerzo bélico muy importante, combinando desembarcos anfibios, uso de artillería, aviones, alguna brigada aerotransportada. Quiero decir, Odessa es algo muy complicado, pero podría llegar hasta Jersón y consolidar la posición en Jersón, que es precisamente donde desemboca el río Dnieper, que es el único accidente geográfico que tiene Ucrania. Por cierto, lo que estamos sabiendo esta noche y lo que se está viendo esta noche
en Borodienka. Sepan ustedes que lo de Bucha no es nada para lo que se va a ver a partir de mañana en esta ciudad. Es absolutamente execrable, no hay palabras para describir lo que se está viendo. Porque además venimos hablando de Mariupol, de Bucha, y ahora mencionas este nuevo caso, ¿no? Borodianka está muy cerca, estamos hablando de una ciudad también pues relativamente importante, y hay que, en fin, estamos viendo imágenes. La gente tiene que saber que se han iniciado ya investigaciones internacionales, con investigadores internacionales. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por mucho que Rusia se niegue a reconocerlo, porque de hecho no es un país que haya firmado el Tratado de la Corte Penal Internacional, pero siempre se va a poder estimular la creación de un tribunal especial. Yo creo que todo lo que estamos viendo lo que vamos a ver todavía en los próximos días nos va a helar mucho más la sangre. Porque además, que también quería preguntarte, porque estamos viendo los ataques a civiles en Bucha, por ejemplo, cómo esto ha aumentado las sanciones por parte de la Unión Europea, y aún así Rusia sigue diciendo que todo esto es un montaje. ¿A ti qué opinión te merece todo esto? ¿Cómo se puede seguir manteniendo ese argumento? Pues recordaré lo que decía en su red social el profesor Manuel Torres Soriano de la Universidad Pablo Olavide. Es la conducta prototípica de quien manipula o desinforma. Negar la evidencia, criminalizar al otro, llegar a decir absolutas inconsistencias que, por más que nos puedan chocar, están dirigidas a un mensaje ad intro de Rusia. Es evidente, Rusia está en manos de un individuo que tiene un poder omnímodo, similar al que podía tener Stalin en su momento, y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Por lo tanto, puede ordenar, parece ser que hoy el Der Spiegel es un medio de comunicación serio, de calidad, de forma contrastada, se habría hecho eco de grabaciones de inteligencia dando órdenes desde a los responsables de la Brigada 64 de fusileros, concretamente a la unidad 51460, comandada por Azakbet Asenbokovich, allí en Bucha, donde se le dan órdenes expresas de acabar con los civiles. Y esto es lo que parece ser que hemos visto. Chema Gil, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros esta noche, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, y por este panorama que tampoco es muy halagüeño. Gracias, Chema. Es importante que facilitéis una visión desde el derecho internacional. Muy importante que opere el derecho internacional ya, y tenéis ahí grandes expertos. Por lo tanto, un saludo para todos. Vamos a la mesa. Gracias, Chema. Buenas noches. Bueno, ahí el análisis de Chema Gil, preocupante también estos apuntes que nos lanza de cómo puede evolucionar todavía peor la situación. Esa última hora se la traslado a la mesa, empiezo por el eurodiputado, por señor López Aguilar. Comparte la visión de Chema Gil, hablaba él, decía Orodenka, ha dado un nombre, Orodenka, en el oeste de Ucrania, que es una ciudad de unos 10.000 habitantes aproximadamente, 55 kilómetros cuadrados. Dice, las imágenes que hemos visto en Bucha van a ser nada comparado con lo que vamos a dar en Orodenka. Claro que la comparto y subrayo que nos encontramos ante una situación en la que Putin controla absolutamente el cuadro de situación y, por tanto, él es el responsable, él es el que está haciendo la guerra, solo él puede pararla, o solo acabando con Putin se puede dibujar una posibilidad de una reconstrucción de una relación con una Rusia post-Putin, porque lo que está claro es que se ha embarcado en un camino sin retorno, absolutamente destructivo. Se está barajando la posibilidad de poner en marcha un tribunal penal especial que pueda dar cuenta de los crímenes de guerra de que ya tenemos conocimiento, desde la presunción de que son muchos más aquellos que todavía están por descubrir. Y hay que saber que Putin tiene en estos momentos un poder imparangonablemente superior a ningún otro gobernante sobre la tierra en su propio país. Son 130 millones de habitantes, la mayor parte de los cuales por debajo del umbral de la pobreza, sometidos, por tanto, a un monopolio de la formación de opinión en un régimen donde no hay opinión pública, donde no hay contrapesos, donde no hay contrapoderes, donde puede dar una orden ejecutiva que
tenga, por tanto, en la cadena de mando la peor implementación imaginable, la más cruel, la más salvaje, sin responder ante nadie, donde puede liquidar a cualquiera. ¿Ucrania tiene alguna posibilidad, señor López nadie. Aguilar, de ganar la guerra? ¿Ucrania tiene alguna posibilidad, creo? Está todo por desovillar. Creo que son muchas las incógnitas en estos momentos. Se ha dicho con claridad que Ucrania no tiene un armamento ni una estructura militar parangonable a la de Rusia. Para empezar, Ucrania entregó su arsenal nuclear, que lo tuvo, a Rusia, desde el bien entendido de que iba a ser parte de un partenariado en el que una guerra de agresión no formase parte de lo imaginable. Y ahí lo ve. Ahí vemos a Zelensky y todo su gobierno, pues por toda Europa pidiendo armamento, armas. Lo ha pedido en todos los congresos, Nicolás. Me gustaría preguntarte, la OTAN parece estar más dispuesta que nunca a plantar cara a Rusia y se abre, como estaba diciendo López Aguilar, a enviar armamento pesado con vehículos blindados, con tanques, con sistemas antiaéreos a medio alcance. ¿Esto va a permitir que el ejército ucraniano pueda contraatacar sin tener que esperar a que los rusos se agoten y abandonen su territorio? Bueno, es la esperanza que queda, ¿no? Quiero decir, como bien decían los representantes ucranianos, no necesitamos palabras, lo que necesitamos son armas. Y efectivamente es lo que están pidiendo, y además tienen toda la legitimidad del mundo para solicitarlo, puesto que el derecho internacional permite a cualquier gobierno, más en este caso un gobierno legítimo, desde luego bastante más que el ruso, permite a cualquier gobierno solicitar la ayuda, la asistencia militar, incluso con mayor alcance del que está. Y si no se llega más allá es por los riesgos de que esto se desencadene una respuesta aún mayor, pero que desde luego tiene la posibilidad de asistirle, sí. Yo diría que la obligación jurídica y hasta moral. Sí. Dime. No, que estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando del enemigo injusto. Claro que tendríamos la obligación de socorrerlo. Antes estaban preguntando quién ganará la guerra. Parece que militarmente está claro quién la va a ganar, a no ser que haya un cambio radical de postura por parte de la OTAN y por supuesto, estando todos de acuerdo dentro de la Unión Europea, que parece que cada día que pasa, pues la opinión pública podría estar más de acuerdo, no solo en las armas, sino en otro tipo también de material que les pueda ayudar. Con palabras, desde luego, no van a ganar la guerra, pero sí la van a ganar moralmente. Existen pruebas de que Rusia ha lanzado bombas de fósforo sobre Ucrania y, según la inteligencia norteamericana, podría acabar utilizando también armas biológicas y armas químicas. ¿Piensas que eso acabará ocurriendo? Con Putin todo puede ocurrir, o sea, descartarlo. De hecho, yo creo que si no hemos intervenido o si la OTAN ha tomado la decisión de no dar un paso más para evitar un posible conflicto que cogiera una mayor escala, o lo que comentaba el compañero, que pudiera utilizar las armas nucleares, porque vamos a descartar las otras. Es posible, claro que es posible. Sí, forma parte en estos momentos del desconcierto que ha generado el constatar con quién nos estamos jugando los cuartos. Todo el mundo se siente engañado por Putin durante demasiados años. Hay un movimiento autocrítico que está recorriendo Europa con respecto de cuánto se ha intentado construir una relación diplomática confiable con un sujeto que ha acumulado en el curso del tiempo un poder superior a ningún otro gobernante sobre la tierra y le convierte, por tanto, en estos momentos en un actor impredecible. Hay incluso un enfoque psicoanalítico con respecto del personaje que no nos ayudará mucho, pero lo cierto es que tiene el botón nuclear, que Rusia atesora un arsenal nuclear incuantificable con el que podría destruir el planeta, y una persona que está haciendo lo que está haciendo, que está agrediendo de forma tan salvaje el derecho internacional, que está llevándose por delante de forma tan cruel y despiadada vidas inocentes de civiles, que sabe que buena parte del mundo con el que ha tenido relaciones diplomáticas estables durante tiempo le está señalando ahora como un criminal de guerra sin otro horizonte posible que un tribunal penal internacional. Ya solo le queda morir matando. Claro, pero todo eso que está diciendo el señor López Aguilar está muy bien, pero a pesar de esas devastadoras imágenes que nos están llegando desde Ucrania, que las estamos viendo todas, de la represión, usted lo ha dicho, que existe en Rusia, la popularidad de Putin sigue aumentando, se ha disparado al 83% en su país. ¿Cómo es posible que el pueblo ruso respalde de una manera tan mayoritaria esta guerra? No podemos de ninguna manera validar nada que se parezca a una especie de crecimiento en las encuestas
propagado por Putin, porque Putin está Claro, lógicamente no solamente manipula el ¿no? proceso informativo en Rusia por completo, sino que puede incluso verter mentiras como las vierte, y formaba parte además del escenario de riesgos al que nos enfrentamos: la ciberseguridad, las fake news, la desinformación, la manipulación, la distorsión informativa. ¿Qué podemos saber realmente lo que piensa el pueblo ruso cuando en su mayoría vive en zonas rurales, en una población extremadamente dispersa en el territorio, con una densidad de población bajísima? Hay apenas unas cuantas ciudades pobladas en Rusia, y donde la única fuente de información es la oficial, para que todo el mundo lo entienda, una especie de nodo perpetuo en el que Putin controla cada elemento de información que pueda llegar al pueblo ruso. Luego, cada una de sus puestas en escena está manipulada de principio a fin. Él ha tenido el otro día un baño de masas en un estadio, no es el primero, hizo exactamente lo mismo cuando agredió a Ucrania con Crimea, y luego montó un gran escenario, una gran parafernalia de autocelebración en la que da la impresión de que estaba exultante de popularidad. Todo está fabricado, son personas pagadas, son personas serviles, son personas que han sido instrumentalizadas para llegar allí y aplaudirle, dando la imagen del gran líder. ¿O acaso podemos creernos cuando vemos a Kim Jong-un en Corea del Norte? 200.000 personas había en el estadio que está diciendo Juan Fernando López Aguilar. Nicolás. No, sí, desde luego son personas con una psicología narcisista, entonces al contrario se refuerzan. Y respecto a los límites que pueda tener Rusia a la hora de utilizar armas, todo. No va a tener ningún límite, no tiene ningún límite moral. Jurídicos tendría muchos, pero moral ninguno. Ya lo hizo en Siria. Quiero decir, la masacre que se organizó en Siria y el apoyo que hizo al régimen de Bashir al-Assad demuestra la ausencia total de criterios morales a la hora de... cuando estás apoyando a un régimen que está masacrando a sus propios ciudadanos y apoya esa situación. Se utilizaron armas químicas, Obama se había comprometido a actuar en ese caso, la respuesta fue muy endeble, y Putin ha tomado nota de que efectivamente que la respuesta occidental fue endeble. Si es endeble la de Estados Unidos, nadie más le va a toser. Así que creo que va a sentir que tiene el campo libre para actuar. Sí, por eso mismo me preocupa, porque si no actuamos, si él sigue pensando que puede entrar en un territorio, en una soberanía, y no pasa algo más allá que sean unas sanciones económicas que son potentes y que son importantes y que no tienen parangón, o sea, no ha ocurrido nunca en la historia algo igual, pues él tendrá la tranquilidad de decir, yo tengo por fortaleza. Aquí yo creo que la discusión es, nos arriesgamos a que pueda ocurrir lo que todos tememos que pueda ocurrir, o ganamos tiempo y le dejamos una salida para ganar nosotros más tiempo, para que Europa se arme, para que podamos entre todos evitar y no cometer los errores que cometimos en el pasado, en el 2014. De todas las atrocidades que ha cometido el ejército ruso, la matanza de Bucha es de momento la que más estupor ha causado. Estamos pendientes de esas imágenes que nos puedan llegar mañana de Orodenka. Laura de Pablo, tú has podido hablar con 3 jóvenes que lograron escapar de ese infierno de Bucha. Así es, Miguel Ángel. Son 3 hermanas que vienen de Bucha, que han llegado a Canarias hace poco tiempo. Hemos hablado con ellas, han logrado escapar, como tú decías, de esa ciudad, una ciudad de casi 40.000 habitantes que está al noroeste de Kiev. El ensañamiento del ejército ruso ha convertido sus calles en un escenario atroz, en el que abundan los cuerpos maniatados y las fosas comunes. Esto es lo que nos han contado. Marina, Elena y Oksana, gracias por recibirnos. Ustedes llegaron a Canarias hace muy poco, cuando ya había empezado la guerra, huyendo de Bucha, que ahora mismo es el centro de los mayores crímenes de guerra que se están viendo en Ucrania hasta el momento. Primero que nada, ¿cómo están y cómo están sus padres y sus familiares que todavía siguen allí? Bueno, ahora estoy aquí a salve gracias a familia que nos ha traído aquí, Eva, José Luis y sus 2 hijas
Hace poco que todos los días pues, puedo conectarme con ellos, puedo hablar, puedo estar segura que están bien. Yo he hablado con mi madre y hemos elegido que a las 12 de cada día me va a llamar. Y yo cuando cogía el teléfono no le oía, pero por lo menos yo sabía que estaban vivos. Y yo no quería ir, me quería dejar con mis padres, mi casa, mi novio, mi trabajo, mi estudio, mi ciudad, mi futuro estaba allí. Mi madre me ha dicho con las lágrimas que tú tienes que hacerlo, si no quieres hacerlo por ti misma, tienes que hacerlo por tus hermanas. Yo no puedo dejar a tu padre solo porque los hombres ahora de Ucrania, los hombres que viven en Ucrania no pueden salir, porque si no ellos nadie va a proteger mi ciudad y mi país. Me parece que nunca nos hemos abrazado tan como aquella vez, porque era un momento cuando tú no sabes si vas a volver a verles de nuevo. Mientras estábamos saliendo de Bucha a Irpin, pasábamos por esa calle donde han pasado los rusos y han dejado su técnica, han dejado sus bombas. Y cuando pasábamos por allí con el coche, yo y mis hermanas han visto gente muerta. Las manos aparte del cuerpo, los pies aparte del cuerpo. Mi padre salía a la calle, hablaba con los rusos al principio. Los rusos militares la han visto. Estaban bastante lejos y empezaban a dispararle. Y mi padre se ha tumbado al suelo y hacía como está muerto para que ellos no disparen más. Porque en los búnkers ha quedado mucha gente muerta, mucha gente que se murió por no comer mucho tiempo, por no beber. Muchos niños han muerto pequeños por no beber. Me parece que es un genocidio. Sí, genocidio. Con todo lo que nos has contado y lo que estamos viendo, Rusia dice que todo esto es un montaje. ¿Qué opinas de esas declaraciones? Te quiero contestar que yo soy la que yo he visto lo que está pasando. No es algo de yo, no lo había leído, no lo he visto por la tele. Yo lo pasó yo misma y mis hermanas y mi familia. Lena, ¿tú cómo estás y qué piensas de todo lo que te ha tocado vivir en este último mes? Físicamente estoy aquí, pero moralmente estoy en casa. Siempre quise salir a conocer otra gente, otra cultura, pero no a este precio. Echo mucho de menos a mis padres y todo el tiempo pienso en que por lo menos Bucha no está tan destruida como Mariupol. Al menos nuestra casa sigue en pie. Oksana, con tu hermana iban juntas a la escuela en Bucha y ya estando aquí han recibido vídeos de cómo ha quedado la escuela destruida. ¿Qué piensas de todo eso? Pienso en que debajo de mi escuela también hay búnkers. Y me asusta pensar que cuando entren allí se encuentren a niños muertos. Recuerdo cuando los profesores nos hablaban de la Segunda Guerra Mundial y yo no lo entendía. Ahora entiendo lo que significa esa palabra. Sé lo que se siente cuando tu casa y tú misma estás en peligro. Marina, ¿qué esperas del futuro, de tus hermanas y de tu ciudad? Yo quiero decir todas las gracias a toda la gente y sobre todo a Eva y a su familia, que estoy aquí a salvo. Pero yo no me imagino cambiar mi vida y vivir aquí siempre. Yo quiero estar con mis padres y yo quiero volver. Alguien haga algo para que termine esa guerra. Y lo espero mucho. Quiero volver y empezar nueva vida. Desde luego, el testimonio de estas tres jóvenes es devastador. A mí me gustaría preguntarle a la mesa si estamos ante un crimen de guerra o un genocidio. En derecho penal los delitos se sustancian en un juicio, pero estamos ante crímenes de guerra, esto es evidente. Estamos ante una agresión prohibida por el derecho internacional, incluso el derecho que regula la guerra. Hay reglas para la guerra.
y estamos ante la acumulación de evidencias incontestables de que Putin ha traspasado todas las fronteras imaginables y ha incurrido en delitos de guerra, en delitos de lesa humanidad. Esto no creo que esté en estos momentos en duda, pero lo que cabe pensar es de qué modo puede pararse esta maquinaria, cómo puede erosionarse el poder de Putin. Yo acabo de venir de Estrasburgo, donde el Parlamento Europeo ha resuelto incrementar la presión sobre el régimen de Putin y, por supuesto, sobre los Estados miembros y sobre la Comisión para endurecer las sanciones. Y ha ordenado el cese inmediato de importaciones de todo tipo de combustibles de Rusia, el carbón, la energía nuclear, pero también el petróleo y el gas, a sabiendas de que esto tiene enormes costos para algunos países que son altamente dependientes del gas ruso. Es el caso notorio de Alemania. Pero desde luego hay que incrementar la presión y hacer daño donde a Putin pueda dolerle para parar esta matanza. Me gustaría retomar esa pregunta que le hacía antes al eurodiputado. Nicolás, Raquel Lucía, los dos son expertos en derecho. Estamos ante un crimen de guerra, ante un genocidio, y otra pregunta añadida. ¿Cómo conseguir que Rusia responda ante tanta matanza? ¿Confían en que Putin pueda ser procesado algún día? A ver, la figura penal que le corresponde es la del crimen de guerra en general. O sea, son todo tipo de crímenes cometidos o conectados con un conflicto armado, como ocurre en este caso, un conflicto armado internacional. Y es evidente que son crímenes de guerra porque, como hemos visto todos estos días, se han atacado objetivos no militares, desde residencias, escuelas, hospitales, hasta población civil. Es decir, objetivos que no están permitidos y cuya comisión provoca crímenes de guerra. Crimen de genocidio no, porque es un crimen muy estricto, muy riguroso en las condiciones para que se puedan demostrar. Están conectadas con la del régimen nazi, con el holocausto judío, y eso es lo que explica que en 1948 se aprobara la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Es decir, es justo después de la Segunda Guerra Mundial y al hilo de los crímenes que habían cometido los nazis, no. Lo que sí podría haber, además de crímenes de guerra, serían crímenes de lesa humanidad. En este caso, parece, incluso antes, el experto que ha intervenido antes señalaba que había una grabación donde se daban órdenes a los soldados de acabar con la población civil. Claro, si ya estamos ante un ataque sistemático, planificado contra la población civil, que está vinculada por un vínculo nacional, estaríamos también ante un crimen de lesa humanidad. Pero no tengamos, quiero decir, a veces tengo la impresión de que o decimos que genocidio no es suficientemente grave, no es gravísimo. Crimen de guerra es gravísimo. Raquel Lucía, la pregunta que nos hacemos todos, ¿Putin será procesado? Yo creo que terminará muerto antes de ser procesado. O por lo menos yo espero que eso llegue antes, porque los tribunales, bueno, tenemos ya ejemplos, Nuremberg existió y fue importante, puede ocurrir, pero eso tardará en lo que llegas a todos los procesos. Entonces, espero, o yo en mi opinión creo que la solución sería que él desapareciese de la vida política. Pero hay algo que me importa puntualizar, y es que estamos focalizando en Putin porque evidentemente Putin controla toda la maquinaria de guerra, como controla todo el aparato de inteligencia, como controla los servicios de seguridad, como controla el ejército y controla también la justicia, la fiscalía, la represión. Antes comentabas, por ejemplo, su popularidad. No es difícil cuando estás metiendo en la cárcel con penas de hasta 15 años a cualquiera que se atreva a manifestarse contra la guerra en Rusia, en cualquier forma. Pero hay que saber que el derecho internacional que organiza el Tribunal Penal Internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma, permite incriminar no solamente a Putin, sino a toda la cadena de mando que haya ejecutado crímenes de guerra. Por tanto, es Putin, toda la cadena de mando y los responsables directos de las ejecuciones ordenadas por Putin, sus cómplices y también quienes hayan participado en la financiación. Hay un conjunto ya de causas internacionales, hay una casuística en el derecho internacional, en la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional, que permite incriminar a quienes hayan financiado, colaborado o sido cómplices. Queda bien la aclaración. Nicolás, querías hacer una puntualización también. ¿No? Que evidentemente no es necesario crear ningún tribunal especial, es que la Corte Penal Internacional ya tiene competencia. De hecho, ya está activada, quiero decir. La Fiscalía pero ahí obliga que vaya físicamente. Está actuando porque tuvo la denuncia de 40 estados
que lo pusieron en conocimiento y esto permite a la Fiscalía actuar sin necesidad de que lo autorice la Sala de Cuestiones Preliminares. Por tanto, ya tiene competencia y ya está activada. Y creo que este tipo de recordatorios como el que hemos visto antes, estas grabaciones de radio, etcétera, ayudan y contribuyen. Y en ese sentido sí conecto con lo que decía antes nuestro eurodiputado, y es que hay que recoger pruebas. Claro, no basta con decir son criminales de guerra, sí, pero luego hay que señalar con nombre y apellido quién lo ha hecho, qué pruebas existen, etcétera. Si tenemos una grabación de radio, podemos identificarlo, perfecto. ¿Y quién dio la orden, que era lo que estábamos hablando antes? Bueno, las guerras provocan más víctimas de las que nos imaginamos y sus consecuencias trascienden los campos de batalla. Desde que comenzó la invasión, millones de ucranianos han huido de su país. La mayoría son mujeres y niños. Algunos de ellos son captados por redes criminales que los someten a explotación sexual, laboral o de otra índole. ¿Cómo actúan estas mafias? Lo vamos a descubrir en unos minutos, justo a la vuelta de publicidad. No se vayan. Todo conflicto bélico tiene efectos sociales para los más vulnerables y en este conflicto entre Rusia y Ucrania estamos viendo ya una nueva emergencia humanitaria y tiene que ver con la trata de personas. Para hablar de este tema está con nosotros esta noche María Jesús Vega, que es portavoz de ACNUR en España, que conoce muy bien este tema, que es una ONG que está trabajando sobre el terreno y vamos a hablar con ella esta noche. María Jesús, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola. María Jesús, buenas noches. La trata de seres humanos afecta principalmente a mujeres y niñas con fines de explotación sexual o laboral. ¿Ustedes han detectado un aumento de casos a raíz de este conflicto en Ucrania? Sí, hemos detectado que se incrementa el número de casos que se van denunciando en diferentes países. Ha pasado en Polonia, pero en otros lugares también. Aquí en España hemos visto noticias sobre personas que habían cogido a mujeres para meterlas en redes de trata. Hay proliferación de este tipo de malhechores, de redes de mafiosos que se aprovechan de la desgracia ajena, de esa vulnerabilidad de muchas de las personas que están saliendo. Y en este conflicto, como bien apuntabas, pues el 90% de la población refugiada que está saliendo de Ucrania son mujeres, niños y niñas, mujeres solas que salen con lo opuesto, no van acompañadas de nadie, están en una situación realmente delicada y estamos ante una circunstancia en la que hay mucha gente que ofrece de muy buena voluntad casa, transporte, etcétera, pero también entre estos hay gente que no va con esa buena fe y que está aprovechándose para coger a estas personas y para trasladarla a redes o trabajos forzosos o explotación sexual. Y precisamente, María Jesús, ¿cómo operan esas mafias? ¿De qué manera las captan? Bueno, pues lo que estamos viendo desde ACNUR, desde la Agencia de la ONU para los Refugiados, es que hay personas que se hacen pasar como por miembros de ONGs o autoridades o algo parecido, o dentro de este boom, como digo, de solidaridad, de gente que coge su coche particular y va a la frontera para traerse a una familia de refugiados. Bueno, pues también entre ellos están este tipo de personas que las engañan, que engañan a estas personas, que como no conocen además el idioma y les dicen que les van a dar alojamiento, que les van a dar comida, un lugar donde dormir y sin registrarse en ningún lugar se los llevan a cualquier lugar. Es por eso que desde ACNUR estamos pidiendo constantemente que esas iniciativas, por favor, se hagan de manera coordinada, tanto con las autoridades del país donde están los refugiados, donde están llegando, como con las autoridades del país de recepción, y que cualquier persona que sepa que hay personas de Ucrania que han llegado y que no están registradas y que no se ha puesto en conocimiento de las autoridades, y ya ni contamos en caso de que sean menores no acompañados, por favor, que lo hagan y que lo registren ante las autoridades españolas.
¿Cómo pueden ellas, principalmente porque son mujeres y niñas, prevenir caer en esta situación? Es decir, ya están viviendo un conflicto, una situación bastante dramática. ¿Pueden prevenir ellas antes de salir no caer en este tipo de mafias? Mira, nosotros estamos trabajando dentro y fuera de Ucrania con los equipos. Tenemos gente experta en temas de violencia sexual y de género. Entre ellos también estos compañeros están dando formación a distintas entidades, autoridades, para esa identificación entre personas refugiadas de aquellos que podrían estar no acompañados del marido, no acompañados de esa persona que tiene la tutela, con una serie de indicios. Estamos haciendo campañas de información también junto con las autoridades, poniendo póster, poniendo vídeos muy gráficos y muy claros, alertando pues a estas personas en los lugares por donde van pasando, que es un centro de tránsito, antes de salir, antes de cruzar la frontera, o en los centros de acogida. No te fíes de una persona que no vaya propiamente identificada. No le entregues tu teléfono móvil o tu tablet a nadie, no le des tu pasaporte, no te metas en ningún coche si no has podido comunicar previamente esa matrícula a otras personas. Creo que es muy importante el que difundamos información y, por supuesto, son las autoridades de los países las que están cada vez más pendientes de este tipo de cuestiones. Qué importante esos datos y esas recomendaciones que da. María Jesús, hace décadas que parece que la trata de personas se había convertido en un problema endémico de Europa del Este precisamente, pero había pasado esta lacra social a un segundo plano antes de la invasión. Ahora volvemos a hablar de ella. Sí, la verdad es que es triste y es vergonzoso pensar cómo puede haber gente que esté sacando provecho de la desgracia ajena, ¿no? Explicabas estas personas que han estado viendo la muerte, siendo testigos de horror, que emprenden el viaje del exilio con el corazón partido, sin sus familiares, y todavía al otro lado encuentras a alguien que va a aprovecharse para meter a esa persona en trabajos forzosos, para meter en red de prostitución. En fin, es tristísimo. Pero como sabemos que ocurre, y por la experiencia que tenemos desde ACNUR, es algo que ha venido sucediendo en situaciones de caos, donde la gente queda separada, donde los niños se quedan al final, los padres en un lado y los niños menores en otro. Esto es de lo que alertamos, porque son muchos años los que llevamos trabajando en estas situaciones de desplazamiento masivo. Hay confusión, no hay control absolutamente de todo, y ahí es donde suelen proliferar. Así que pedimos por eso a todo el mundo estar muy atento, solidaria sí, pero bien coordinada, mucha información y iniciativas privadas de recoger a personas en la frontera, por favor, controladas y desde luego informadas y coordinadas con las autoridades de todos los países. Por último, María Jesús, y te pido ya brevedad porque nos queda muy poco tiempo, es importante quedarnos con esta recomendación, pero vamos a un dato porque ya ha llegado esta situación a España. La Policía Nacional detuvo hace unos días en Madrid a un ciudadano ucraniano, precisamente, que pretendía prostituir a 2 menores refugiadas. ¿Han detectado más casos de este tipo ya en nuestro país? Muy breve, María Jesús. Bueno, son las autoridades y la policía quien puede detectar esto. Sí, otra alerta sobre el tema de los menores no acompañados. Son todavía más vulnerables. Hay que estar dando parte constantemente de cualquier caso que se vea así y darlo a conocer a las autoridades autonómicas, que son las que tienen la competencia. Así que, pues pedir a todos que estén también atentos en este sentido y que apoyen a las autoridades en esa información y en ese registro. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Miguel Ángel, ahí como ves, importante las recomendaciones que da, sobre todo para mujeres y niñas que son las que más cruzan la frontera y que pueden ser víctimas de trata. Bueno, pues yo quería tocar este tema, gracias Laura, pero Juan Fernando López Aguilar quería hacer un matiz sobre lo que estaban diciendo, ¿no? No, simplemente, una aportación. Sí, simplemente comentar que el Parlamento Europeo se ha tomado muy en serio esta situación y ha exigido de la comisaria de Interior, Ylva Johansson, que la Comisión responda con un transporte seguro, para empezar, identificación y registro de todas las personas, transporte seguro y coordinación europea,
y financiación. La hemos proporcionado con una aportación extraordinaria al Fondo Europeo de Migraciones y Asilo, al Fondo de Integración y al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, más de 420 millones de euros de inmediato para intentar subvenir a las necesidades de atención. Pero hace falta la coordinación con las autoridades de los Estados miembros, porque la realidad es dramática. Ha habido sin duda una ola espontánea de voluntarios en marcha. Sí, de gente solidaria que ha buscado ayuda, pero el resultado es que hay muchísimas mujeres y niños en paradero desconocido y efectivamente se han activado las redes de trata de personas y eso deben ser combatidas con todas las armas de la Unión Europea. Pero lo primero y fundamental es identificar a esas personas, porque hay que saber que una consecuencia de la aplicación de la Directiva de Protección Temporal es que han entrado libres de visas, no han sido identificadas de entrada. Por supuesto llevan pasaporte, pero no han sido identificadas dactilarmente ni con indicadores biométricos, como es el caso de los solicitantes de refugio. Y además circulan libremente por toda la Unión Europea, de modo que sorprendería los destinos últimos de las personas que han entrado por Polonia. Muchos de ellos están en Chipre, en la República Checa, en Estonia, en países improbables, simplemente porque las mujeres y niños ucranianos que han huido de la guerra tienen contactos familiares u oportunidades, pero hay que establecer un mecanismo de coordinación europeo, porque no puede ser que haya personas en paradero desconocido, ni muchísimo menos que se las trafique y se las condene, por tanto, a la explotación sexual y laboral en una condición de extrema vulnerabilidad. Lo que está claro, creo que estaba diciendo María Jesús, es lo que hay que hacer todas esas buenas personas con la voluntad de ayudar, que lo hagan de forma coordinada con las autoridades, porque es que es la única manera de evitar que la gente que está aprovechándose del mal ajeno no pueda conseguir el resultado que desean. Voy a aprovechar que están los tres aquí para cambiarles de asunto. El presidente del Gobierno de actualidad también ha estado hoy, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, ha estado hoy en Marruecos en una visita que trata de normalizar las relaciones entre los dos países, entre España y Marruecos, después del giro dado por España en el Sáhara y pese a la oposición del Congreso. Señor López Aguilar, ¿respaldar la autonomía del Sáhara era la única manera de superar esta crisis bilateral? En realidad, Pedro Sánchez y el Gobierno de España no ha hecho eso. El Gobierno de España, en una carta dirigida al rey de Marruecos, ha intentado cumplir con su obligación de restablecer una normalidad diplomática que es buena para España y particularmente para Canarias. Desde luego lo es en todas las fronteras exteriores de España y particularmente en la única frontera terrestre que tiene España y por extensión la Unión Europea con el continente africano, que son Ceuta y Melilla. Y es decir que la propuesta marroquí, y por tanto reproduce una frase que ya es un mantra, que ya está establecida en las resoluciones de Naciones Unidas, es una propuesta seria y creíble, que no cambia la realidad. La realidad sigue siendo un contencioso de legalidad internacional sometido a la comunidad internacional, una disputa de derecho internacional que solo podrá resolverse con una solución que sea mutuamente acordada por las partes. Una solución duradera, pacífica, que resuelva la cuestión con un acuerdo mutuamente aceptado por las partes, lo que incluye, por tanto, a Marruecos, que es la fuerza ocupante, y al Frente Polisario representativo del pueblo saharaui. Por tanto, la realidad no ha cambiado, pero lo que sí ha hecho Pedro Sánchez es afirmar lo que ya dicen las resoluciones de Naciones Unidas, que es que la propuesta marroquí es seria y creíble. ¿Con qué intención? Pues evidentemente la de ayudar a normalizar una relación que estaba rota. Y no es bueno que España tenga una relación rota o no existente, no ya digamos hostil o no ya de desconfianza, sino de hostigamiento mutuo con un vecino inexorable como es Marruecos. No creo que eso sea una buena idea en absoluto. Creo, por tanto, que en la política hay hechos y realidades, pero también hay gestos. Y el gesto de ir a Rabat a tener una contacto. Cena, la reunión ha durado media hora esta mañana. Una cena de fin de ayuno de Ramadán con Mohamed es un gesto que simboliza un restablecimiento de una relación diplomática que ojalá llegue a ser normal y constructiva, en la que podemos resolver. ¿Esta nueva relación va a contener la llegada de pateras a Canarias, que es algo que nos preguntamos mucho en este archipiélago? Yo comparto que desde luego un presidente de un Estado tiene que intentar llevarse bien con todos los Estados y más si son vecinos. Debería no haber tenido nunca un conflicto, pero es que ese conflicto, Marruecos y España no han tenido problemas históricos. Ha habido sí, pero me estoy refiriendo que recientemente historias de conflictos. Sí, ha habido conflictos, evidentemente que los ha habido, pero vamos, que el conflicto mayor y la crudeza del conflicto actual se debe también por actuaciones del propio gobierno. Es decir, que evidentemente es correcto que intentes llevarte bien con tus vecinos, pero también hubiera sido correcto no haber provocado ese conflicto,
porque yo creo que no le falta razón a Marruecos en el momento en que se produce esa falta de confianza para que se produzca. No creo que sea justo acusar al gobierno de España de haber provocado un conflicto con Marruecos. De hecho, circula una especie en sentido contrario que tampoco es plausible, la de que Marruecos, artero y taimado, intenta chantajear permanentemente a España. Creo que ese lenguaje altisonante no nos conduce a ninguna solución. Lo importante es que a través de los gestos seamos capaces de reconstruir la relación de cooperación. Me queda menos un minuto para irme a publicidad y me gustaría oír a Nicolás sobre este asunto también. Soy profesor de Derecho Internacional, no puedo defender otra cosa que no sea la legalidad internacional, y este paso que ha dado el presidente del gobierno va en contra de la legalidad internacional. Creo no solo que es contrario al derecho internacional, sino que además va a ser inútil. Quiero decir, ni siquiera se va a lograr lo que el acuerdo pretende. Es que no hay acuerdo. Ya la propuesta de autonomía de 2007, que es en la que se basa esta apuesta del gobierno, porque es una apuesta y toda apuesta conlleva un riesgo, es evidente. Esa apuesta de 2007 dejaba muchos flecos sueltos a la hora de detallar cómo iba a ser ese régimen de autonomía, porque entre otras cosas dejaba a salvo las competencias del rey de Mohamed VI. Con lo cual no sabemos exactamente cuál es el alcance de la autonomía. Dudo siquiera que le dé una autonomía. Es más, mi apuesta es que el Sáhara jamás tendrá una autonomía porque Marruecos nunca se la otorgará. Sí, pero entonces lleva tu razonamiento. Me tengo que ir a publicidad. Lleva tu razonamiento, Nicolás, a sus últimas consecuencias. Estás diciendo, por tanto, que no habrá nunca una solución para yo creo que la solución no es la autonomía. Que malvive los campamentos de Tinduf. Si acabas de decir que Marruecos nunca le dará autonomía, puede decir que Marruecos... Lo que no ha habido en la reunión de hoy es ningún compromiso por escrito. Han dicho, han quedado... que Marruecos le dará alguna vez la independencia una carta de un presidente si nunca le dará la autonomía, de hecho no tenemos nada. No tenemos nada. Estamos hablando todos a la vez y es complicado entendernos. No vamos a llegar a una solución. No hay que llegar a un acuerdo. Lo ha dicho correctamente. Ha habido una carta de un presidente a un rey, ya está, no hay nada más, es que no puede haber nada más, es el derecho internacional que tiene que resolver el problema. Y no contradice el derecho internacional en la medida en que las Naciones Unidas ya dicen que hay una propuesta de autonomía que es seria y creíble, pero que solo podrá desembocar en un cambio de la situación lamentable de un contencioso que se cronifica durante 50 años, con la consecuencia muy dolorosa de las personas que viven transterradas en los campamentos de Tinduf. Solo podrá haber una solución que sea mutuamente acordada. Bueno, y por tanto, ese será la garantía del respeto de la legalidad internacional. Mutuamente acordada. Queda claro. Tiene que ver con la carta del presidente al rey. Queda claro la posición de cada uno. Hoy han acordado en esa reunión establecer una hoja de ruta que conoceremos en los próximos días, tanto por parte de Marruecos como por parte de España. Vamos con otro asunto. El próximo 20 de abril las mascarillas van a dejar de ser obligatorias en muchos espacios interiores. Con su retirada, la vida volverá a ser tal y como la conocíamos antes de la pandemia. Sin embargo, el coronavirus va a seguir con nosotros. ¿Cómo convivir con él a partir de ahora y qué restricciones podrían volver si una nueva ola complica nuestra estrenada normalidad? Lo vamos a abordar enseguida. No se vayan, será justo después de unos minutos de publicidad. ¿Estamos ahora mismo en Canarias en el momento adecuado para retirar las restricciones? Sí, porque la incidencia no es un parámetro tan relevante ahora. Lo importante es el colapso de las UCIs y de los hospitales y lo importante son los fallecidos. La variante que tenemos tiene la misma letalidad de la gripe. Once y 16 minutos de la noche, seguimos en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano. Este jueves se cumplen 12 días del fin de las restricciones en Canarias y parece que muy pronto también diremos adiós a las mascarillas en interiores. Para abordar esta nueva fase de la pandemia, están con nosotros esta noche José Luis Arocha, que es epidemiólogo. José Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Está con nosotros también María del Mar Tavío, que es microbióloga. Marimar, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer. Buenas noches, Basilio Valladares, científico. Señor Valladares, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y está con nosotros también Ana Darias, que es subdirectora médica de atención primaria en Tenerife. Ana, gracias por acompañarnos esta noche. Parece que, como decíamos, poco a poco volvemos a la normalidad prepandemia, pero
A pesar de que la presión hospitalaria es baja y el porcentaje de vacunados alto, el virus sigue entre nosotros. Nos hemos precipitado en levantar las restricciones. ¿Hay peligro de una nueva ola y volver atrás? ¿Es hora de empezar a convivir con el virus? Lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Estas imágenes pertenecen a varias zonas de ocio nocturno de Canarias correspondientes al pasado fin de semana. Locales llenos y gente sin mascarilla que no respeta la distancia social. Es cierto que muchas restricciones decayeron el pasado mes de marzo. Ya no hay limitaciones de aforo y horarios en el ocio nocturno. Han vuelto las verbenas, los espectáculos públicos y los eventos deportivos pueden cubrir aforo al 100%. Pero la obligatoriedad de las mascarillas en interiores continuará hasta el 19 de abril. El gobierno de Canarias, en función de los datos epidemiológicos, decidirá el 30 de abril si mantiene la eliminación de las prohibiciones o si volvemos a la fórmula anterior. ¿Es momento de comenzar a convivir con el coronavirus como lo hacemos, por ejemplo, con la gripe? Un dato, tomen nota, actualmente la incidencia acumulada en Canarias es de casi 700 casos por cada 100.000 habitantes. Este virus se está convirtiendo muy parecido al virus de la gripe, pero si lo tratamos como se trataba la gripe anteriormente, eso sería un error. Hay que tratar a la gripe y hay que tratar al COVID, lo que nos quede de COVID, que me imagino que será muy parecido a la gripe, hay que tratarlo de un modo serio. Eso es más cobertura vacunal y seguir investigando en conseguir vacunas mejoradas. Realmente la economía ha dependido mucho de la salud cuando el tejido productivo no podía funcionar normalmente por causa del virus. Es el momento de mimar a la atención primaria y es el momento pues, de estar alerta ante posibles nuevas variantes que puedan surgir. Sobre todo me preocupa China y los países COVID-0. Se plantea en el horizonte el complicado equilibrio entre la economía y poner coto al avance del virus. La vacunación parece tener la llave para conciliar ambos aspectos. Aquí en Canarias ha completado la pauta más del 84% de la población. Si bien los colectivos más vulnerables alcanzan casi el 100% de inmunización. Hay franjas de edad donde la campaña de vacunación no ha calado tan hondo, sobre todo entre la población más joven. Muchos padres vieron que sus niños además enfermaron de una forma leve, vieron que la pandemia realmente estaba ya tocando fondo y muchos padres decidieron quedarse en un stand-by. Y estamos registrando la eficacia de las vacunas a tiempo real, de manera que estamos encontrándonos pues que algunas vacunas efectivamente al cabo de semanas de haberse administrado una dosis, pues baja el nivel de anticuerpos. Quizás el mensaje que se ha dado es que si se vacunaba a las personas, pues no se iban a poner enfermas de coronavirus, ¿no? Cuando el mensaje realmente de una vacuna es que te vacunas para que te dé una enfermedad más débil, más debilitada y tu cuerpo esté mejor preparado, ¿no? Desde el Servicio Canario de Salud siguen recomendando esta tercera dosis. ¿Se ha demostrado su eficacia? Sí, por supuesto que nosotros seguimos recomendando la administración de esta tercera dosis. Se ha demostrado que la administración de esta tercera dosis es eficaz para reducir el padecimiento de una enfermedad grave o incluso la muerte. Mientras esperamos a las vacunas adaptadas a Omicron, hay epidemiólogos que advierten de que en 6 meses puede llegar una nueva variante para la que no estaremos preparados. Lo que sí que es bastante seguro es que cuando empiece la nueva etapa de frío volverá a haber una subida de casos de el coronavirus SARS-2 y de todas las demás enfermedades respiratorias. Que surja otra tercera variante que sea muy diferente de Omicron, a la vez que sea muy diferente de Delta y las anteriores, y que además sea muy capaz de infectar al ser humano, es más improbable que antes. Aun estando en ese nivel por encima del pico de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta ola, ¿estamos ahora mismo en Canarias en el momento adecuado para retirar las restricciones? Sí, porque la incidencia no es un parámetro tan relevante ahora. Lo importante es el colapso de las UCIs y de los hospitales
Y lo importante son los fallecidos. La variante que tenemos tiene la misma letalidad de la gripe. Y frente a la gripe no hay restricciones de aforo ni de horario. Todos nos preguntamos, ¿es el momento de retirar la mascarilla en interiores? Pues mira, yo te diría, en los colegios sí, pero taxativamente un sí enorme. Muchos niños pasarán la COVID, claro que la pasarán. Tendrán que aislarse de sus abuelos frágiles, pero dejemos que es el momento de dejar que los niños vivan una vida normal en el colegio. En el resto de lugares, hombre, yo te diría que en el transporte público no. Y los ciudadanos tenemos que saber qué es lo prudente y qué es lo imprudente. ¿La mascarilla meterla en el armario o no? El ocio nocturno ha visto cómo sus ingresos se desplomaban durante la pandemia entre un 80 y un 85%. Nos hemos citado con un conocido empresario del sector. Israel Melián, como empresario del ocio nocturno, ¿qué dificultades han tenido en estos 2 años de pandemia? Fue muy duro por lo que se alargó la situación, es más. Hasta hace unas semanas seguíamos todavía con una serie de restricciones bastante importantes para el sector. Todo eso llegaba a que la empresa, incluso abierto, estaba en pérdida. Yo quiero creer que es imposible que volvamos atrás, que si volvemos atrás volvamos a cometer los mismos errores. Si ahora volvemos a repetir lo mismo, pero arrancamos desde las deudas, es imposible mantenernos. Adolfo García Sastre, cuando ve estas imágenes del ocio nocturno con gente sin mascarilla, ¿cree que hemos levantado las restricciones demasiado pronto? En una discoteca con jóvenes, ¿cuánta gente hay con grupo de riesgo? Y si la circulación del virus no es muy alta, pues lo que puede ocurrir en ese, sí, puede haber infecciones. Lo único es que esas infecciones entren luego en grupos de riesgo. Y para eso, pues hay formas de intentar prevenir que entren en grupos de riesgo. Muchos sectores necesitan retomar la normalidad, pero no podemos olvidar las terribles consecuencias de la pandemia, con más de 1.600 fallecidos en Canarias. En Canarias, 37.000 personas que se infectaron con el virus tienen secuelas como cansancio extremo o pérdida de memoria. Es lo que se conoce como COVID persistente. Kenia es una de esas pacientes. Kenia, en junio del año pasado te infectas con COVID-19 y tras varios días con los síntomas típicos, mucosidad, dolor muscular, irritación de ojos, te empiezas a encontrar peor y decides acudir al médico. ¿Qué es lo que le dicen en urgencia? Me hacen una placa de autópsia, me dicen que tengo una pequeña mancha en el pulmón, pero que no llegaba a ser neumonía y que nada, para no preocuparme, me pasaron medicación, antibiótico, aerosoles y me mandó para casa. Tengo la falta de aire, tengo migraña, tengo insomnio, tengo temblores, tengo dolores musculares, me hincha demasiado la barriga, pérdida de memoria. Yo hacía mucho deporte y hoy en día no puedo caminar 200 metros. Yo era una persona totalmente sana, imperativa, madre de 3 hijos. Me siento como si tuviera 80 años. Para los pequeños, la pandemia también ha significado un antes y un después. Se calcula que 1 de cada 4 niños que ha tenido que pasar confinamiento por la COVID ha presentado síntomas relacionados con depresiones o con ansiedad. Pero Luis Ortigosa, ¿las mascarillas también han influido o interferido en su aprendizaje? Se ha visto un trastorno en el aprendizaje en muchos niños y desde que llegue el momento habrá que retirar estas mascarillas para poder normalizar este tipo de aprendizaje. Realmente se aprende mirando los ojos y a la boca, y los labios son fundamentales. Las medidas que más han afectado al alumnado, el estar juntos unos con otros, ¿no? El poder compartir clases, el poder compartir actividades extraescolares, el que llevemos 2 años sin subirnos a una guagua para podernos ir a una actividad complementaria fuera. El pulso de la vida sigue a pesar de la COVID. Las relaciones personales, la economía y la salud mental se abren paso en tiempos en los que la incertidumbre aún viene marcada por la posible aparición de nuevas variantes. Vamos García, ¿qué tal? Hola, Cristian. No sé cómo saludarle, mano al corazón, puño, apretón de mano. Mira, en primer lugar, la primera impresión que recibo es que ya te veo la cara. Ya estamos en exteriores y sin mascarilla. Yo creo que la mejor manera que tenemos de saludarnos es manteniendo un cierto perfil de prudencia, ya que estamos sin mascarilla, manteniendo la distancia y, por ejemplo, dándonos el puño. Detrás de usted. ¿Puedes ver por aquí, Cristian? Sí, claro.
Vamos, imagino fundamental también a día de hoy un buen lavado de manos, ¿verdad? La higiene sigue siendo un aspecto clave en la lucha contra, no solo contra la COVID, sino también contra numerosas enfermedades transmisibles. Vamos, ¿qué otras medidas tenemos que seguir tomando en espacios interiores? Pues hay una que es clave y posiblemente de la más importante, por no decir la más importante, y es ventilar muy bien todos los espacios interiores. Es evidente, las restricciones se van aliviando, pero la responsabilidad personal se mantiene. La pandemia nos ha demostrado que no somos imbatibles, que pensábamos que la técnica, el desarrollo de la técnica nos hacía muy seguros e imbatibles y nos ha dado una bofetada de realidad. Hemos salido con muchas ganas de volver a juntarnos, sobre todo en las culturas latinas como la española, la canaria. Seguiremos siendo los mismos, un poco más inseguros, más individualistas y con una necesidad de lo digital que nos hace más digital dependientes. Bueno, pues la sexta ola está llegando a su fin, pero no la pandemia. José Luis Arocha, ¿crees que este es un buen momento para levantar las restricciones? Creo que todas no, o por lo menos no tanto a nivel de restricción como a nivel de vigilancia y control. Está claro que con el nivel de cobertura vacunal, con la cantidad de gente que ya ha ido sufriendo la enfermedad y con la cultura que se ha generado un poco en la población, sí que es momento de empezar a liberar un poco las cosas. Pero yo sería cuidadoso a la hora de quitar también los aspectos de vigilancia epidemiológica en cuanto a la capacidad que podemos tener para aislar o cuarentenar o para tener un mejor control de lo que está pasando. En la medida que siguen habiendo variantes, si descuidamos el análisis y la vigilancia, puede ser que nos llevemos sorpresas con variantes que luego no dan cambios. Yo ahí no bajaría la guardia en todo lo que es la parte de control y de vigilancia sanitaria. María del Mar, la gran pregunta de la semana. El Consejo de Ministros va a aprobar la retirada de las mascarillas en interiores el próximo martes 19 de abril. ¿Es precipitado? A ver, no lo creo. En primer lugar, vamos a pensar qué han hecho nuestros socios europeos. Ya hay un buen número de países europeos que hace semanas abolieron la restricción de utilizar obligatoriamente mascarilla en interiores y con incidencias acumuladas en ese momento muy superiores a las que en teoría tenemos nosotros, porque no se ha seguido midiendo de una forma tan exhaustiva. Y luego, por otra parte, porque la situación en la que nos encontramos actualmente, con el nivel de inmunización, creo que permite tomar esta alternativa. Hay que tener en cuenta que hay estudios que demuestran que la dosis de refuerzo, sobre todo con las vacunas ARN, es efectiva, protegiendo frente a la infección por Omicron también y, por supuesto, frente a la enfermedad grave. Y en concreto, según cifras del Ministerio de Sanidad, la población mayor de 40 años ya en más de un 70 y tantos % ha recibido ya esa dosis de refuerzo. Y la población de mayor edad aún es mayor el porcentaje. Basilio Valladares, una vez se levanten las restricciones, mascarilla en interior incluida, ¿habrá que apelar a la responsabilidad individual para evitar una nueva ola? ¿Qué precauciones deberíamos tomar? No cabe la menor duda de que la responsabilidad individual es fundamental. Yo creo que las mascarillas, y además ya está así dicho, no se va a quitar en todos sitios. Hay determinadas cosas en donde las tienes que mantener. Y aunque... Transporte público, centros hospitales, centros de salud, centros sociosanitarios. Por ejemplo. Bueno, si no hace falta nada más que ver lo que ha pasado con la gripe. No hemos tenido gripe, pero no hemos tenido gripe no porque no haya habido virus de la gripe, sino simplemente porque las medidas que se han tomado de mascarilla y de separación han sido fundamental. Y eso lo vamos a tener el año que viene y el siguiente y el siguiente. Es decir, la mascarilla yo tengo la sensación de que ha venido para quedarse, no de forma como la tenemos ahora, fija y tal, pero en determinadas circunstancias se debe de mantener porque se ha visto que los resultados son satisfactorios. Piensen que no hace mucho venían los japoneses, la mayor parte de los orientales venían con su mascarilla y nos reíamos, mira esto cómo viene. Sí, sí. No, pues vienen por algo. Sí, sí. Creo que esto va... Ana Darias, la atención primaria ha sido una de las grandes castigadas en toda esta pandemia. ¿Cómo ven desde atención primaria la eliminación de las restricciones?
Lo vemos pues bien si se apela o a la responsabilidad de cada uno y sobre todo yo creo que lo básico está en conseguir proteger al grupo vulnerable, ¿no? A esos mayores de 60 años, a la población inmunodeprimida, a las embarazadas que están definidas y a esos ámbitos vulnerables como son las residencias y los centros sociosanitarios, que a pesar de que bueno, no es una gran incidencia, pero siguen habiendo positivos. Entonces, para nosotros en la atención primaria es fundamental la responsabilidad para poder además seguir haciendo lo que nos caracteriza, ¿no? Que es cuidar al resto de grupos poblacionales y poder centrarnos en una mejor atención que estos meses hemos perdido. Estamos todos hablando de qué bueno eliminar las restricciones, aunque hay que tener sentido común, y nos estamos encontrando a la vez, vemos los telediarios y nos estamos encontrando con una ciudad de 26 millones de habitantes, Shanghái, en China, con la gente metida en casa, con unas restricciones tremendas porque tienen 19.000 contagios diarios de esta variante de Omicron. Basilio Valladares, ¿podría suceder eso en España? ¿Crees que es posible nuevos confinamientos y que se produzca una situación de ese tipo? Si nos viniera una variante que volviera a generar un problema importante y que se fuera del sistema de vacunación que tenemos, no quedaría más remedio. Además ya se sabe la mecánica de trabajo, porque todo esto ha sido una especie de experimento en donde nos cogía a todos en fuera de juego y aprendiendo día a día lo que estaba pasando, con un desconocimiento del comportamiento de un virus nuevo que nos había llegado, que todo ha sido un poco intuitivo en muchas de las cosas que se han hecho. La epidemiología ha actuado, las cifras han ido controlándose, las vacunas han sido fundamentales para que esto se corrigiera y yo no creo que vayamos a ser como los orientales que tienen otra disciplina y otra forma de proceder. Pero que si es necesario hacer otra restricción se hace, a mí no me cabe la menor duda. Francia y Alemania, José Luis Arocha, ya están administrando la cuarta dosis a personas mayores y también al personal sanitario. ¿Tiene sentido comenzar a poner otra dosis de refuerzo aquí también? ¿A qué personas iría dirigida? En las personas vulnerables y donde se demuestra que va cayendo la inmunidad y que van teniendo una incidencia que vuelve otra vez, a pesar de las vacunas, a tenerla en una situación elevada, más allá de lo aceptable, por supuesto que es recomendable. Y Marimar, ¿qué es más efectivo, fomentar la tercera dosis en la población que no se la ha puesto o avanzar en una cuarta dosis dirigida a lo que estaba diciendo José Luis, a los colectivos más vulnerables? Bueno, yo considero que la tercera dosis, completar esa tercera dosis en la población que solo tiene la pauta con 2 dosis o lo que llamábamos pauta completa es importante porque sabemos que tiene efectividad protegiendo frente a la variante predominante en España y en Europa, que es la variante Omicron y también en Canarias. Respecto a la cuarta dosis hay todavía bastantes dudas. De hecho, Israel, que está administrando esa cuarta dosis, los resultados que van surgiendo indican que al parecer es bastante efectiva, sobre todo para población vulnerable por encima de los 60 años, pero no está tan claro que para población más joven pueda ser de gran utilidad. De hecho, produce un aumento del nivel de anticuerpos, pero que es muy pasajero. En este sentido, lo que señala la Agencia Europea del Medicamento es que, sobre todo, vaya dirigida en cualquier caso, como ha comentado Arocha, a esa población más vulnerable, es decir, población de avanzada edad. En cualquier caso, en España lo que se ha, admitido es para personas con cierto nivel de inmunodepresión, pacientes oncológicos, trasplantados, etcétera. Ana Darias, ante esta eliminación de las restricciones en los centros de atención primaria, se van a establecer nuevos protocolos de seguridad? No, tenemos los protocolos que teníamos adaptados a la nueva situación. Tenemos que abrirnos. Hasta hace poco estábamos un poco más cerrados para garantizar la seguridad tanto del personal sanitario como de los pacientes, pero estamos en un momento que tenemos que ir paralelos al cambio que se está dando en la sociedad. Evidentemente no bajar la guardia en cuanto a la protección tanto del personal como de la persona que entra a los centros, pero sí garantizando que toda persona tenga un acceso adecuado y libre, obviamente, a los centros sanitarios. No podemos ser la atención primaria, ¿no? un punto de cierre al sistema, porque somos la puerta de entrada. Por lo tanto, mantendremos las medidas y abiertos, sí, para garantizar.
Hay que decir que desde el inicio de la pandemia hemos visto una auténtica carrera entre las principales empresas farmacéuticas para tratar de encontrar el antídoto, tanto en forma de vacuna como en forma de medicamento. Pero, ¿en qué punto se encuentran estos avances? ¿Por qué no ha visto la luz alguna de las vacunas que se están desarrollando en España? El problema ha sido la falta de inversión en investigación crónica, endémica en España, en particular desde la crisis del 2009. Si no tenemos investigadores que trabajen en vacunas, en enfermedades infecciosas, es muy difícil, aunque se invierta mucho dinero, improvisar la formación de todos esos investigadores. El 2021 se caracterizó por ser un año frenético en la carrera de la vacuna contra la COVID. Las principales farmacéuticas sacaron su artillería más pesada para intentar erradicar el virus a través de la creación de vacunas y de medicamentos. Pero ¿en qué punto se encuentran estos medicamentos y estas vacunas que ya se han desarrollado? ¿Hay alguno que se convierta en la gran promesa para dejar definitivamente atrás la pandemia? Lo vemos en el siguiente vídeo. El coronavirus ha generado la pandemia más virulenta del siglo. Solo los avances científicos están permitiendo ver la luz al final de un túnel en el que se han quedado atrás miles de víctimas, crisis económica e incertidumbre en nuestro país. La ciencia ha logrado grandes avances en muy poco tiempo, pero ¿ha dado con la tecla adecuada para evitar que el virus vuelva a amenazar nuestras vidas? Vamos a abrir los ojos hoy y vamos a ver el impacto que tiene la COVID hoy en nuestra sociedad, y recordemos el impacto que tenía hace 2 años cuando empezó el problema. Que tenemos que avanzar en un perfil todavía de mayor calidad del producto, evidentemente. Ojalá tuviéramos vacunas esterilizantes, es decir, vacunas que no solo eviten la enfermedad, sino también la infección. Si hubiésemos querido hacer una vacuna que estuviera concentrada en la cepa que estuviera circulando, hubiese sido un desastre. En España se ha trabajado hasta ahora en 3 vacunas para la COVID, pero 2 años más tarde ninguna ha visto la luz. ¿Por qué se han retrasado tanto estos fármacos? ¿Nos protegerán ante las nuevas variantes? El problema ha sido la falta de inversión en investigación crónica, endémica en España, en particular desde la crisis del 2009. Si no tenemos investigadores que trabajen en vacunas, en enfermedades infecciosas, es muy difícil, aunque se invierta mucho dinero, improvisar la formación de todos esos investigadores. Una buena dotación económica es clave para el avance de la ciencia, pero es cierto que el virus sigue mutando caprichosamente. Yo creo que ya esto se ha terminado, pero no se puede decir con toda seguridad. Se ha terminado con respecto a provocar crisis, pero no se puede decir con toda seguridad hasta que veamos qué es lo que ocurre la próxima vez que el virus vuelva a subir. Los laboratorios Pfizer y Moderna han anunciado que comenzarán a fabricar las versiones 2.0 de sus preparados en un corto plazo, pero aún no han comenzado a distribuirse. En el futuro, la inmunidad celular de cada persona podría ser clave para determinar si son necesarias cuartas, quintas o sucesivas dosis. 2 científicos del Hospital Universitario de Canarias han desarrollado un sistema para poder medir dicha inmunidad. Vamos a conocerlo. Ibelice Barrios, una de las creadoras de este test de inmunidad. ¿Cómo funciona el test? Este test en lo que consiste es en la inyección debajo de la piel intradérmica de un trocito representativo del virus, para que si tenemos circulando en nuestro organismo células T, el sistema inmunitario va a iniciar una reacción que podemos medir al cabo de 1 o 2 días en forma de mancha roja en la piel. Podemos hacer que el doctor Víctor Mateu te haga el test y así ves un poco en tu propia experiencia cómo funciona. Perfecto.
mandas fotos de tu brazo a las 12 horas, a las 24 horas y en 48 horas nos volvemos a ver aquí y hacemos la valoración completa del estudio. Las vacunas españolas dibujan un futuro prometedor, pero están tardando en materializarse. La de los laboratorios IPRA ya está en su última fase, la de evaluación, y podría comenzar a inocularse en 2 meses. Pero, ¿en qué caso va a aplicarse esta vacuna? Señor García Sastre, ¿cómo es la vacuna de IPRA? ¿A quién se le va a administrar? La vacuna que se está desarrollando por IPRA es una vacuna de proteínas recombinantes, eso es distinto de las otras vacunas. Puede que dé lugar a una inmunidad un poco más duradera, ¿no? Y bueno, fundamentalmente se va a probar en gente que ya tiene inmunidad preexistente, ¿no? Pues la vacuna española se ha retrasado como también otros casi cientos de vacunas por falta de financiación, es fundamentalmente eso, es cuestión de cuánto financiación y cuánto empuje le pongas desde el principio. Mientras tanto, en el CSIC, el equipo de Luis Senjuanes sigue realizando ensayos en la que podría ser la vacuna definitiva, autoamplificable. ¿Qué quiere decir? Que al entrar el ARN en el organismo se multiplicaría por 5.000. Además, la persona no se infectaría ni tampoco transmitiría el virus. Y además, tiene otra ventaja, se puede administrar por vía nasal. Lo que se logra es que haya una memoria inmunitaria en el punto de entrada de la futura posible infección, de manera que la reactivación de la memoria es más rápida y por tanto más eficaz. La ciencia también trabaja para encontrar tratamientos efectivos que eviten que las personas contagiadas desarrollen cuadros clínicos graves. Para eso ya se dispensa en Canarias el tratamiento Paxlovid, una cápsula que se administra por vía oral y que reduce la probabilidad de mortalidad en un 89%. Es un medicamento que está destinado para aquellas personas de alto riesgo, no por cómo podrían sufrir la COVID, que también, sino sobre todo porque no les prende la vacuna y no se les puede estar inyectando muchas dosis seguidas porque no prende, no va a funcionar. Entonces, para esas personas el Paxlovid se usa como un antiviral de primera línea, es decir, en cuanto esas personas de alto riesgo que están identificadas tienen una infección, la pastilla mejor porque va a competir en la carrera inicial con el virus para que el virus no se multiplique. Gracias a la vacunación, los pacientes con coronavirus que acaban ingresando son aquellos que padecen patologías previas. Es por eso que aquí en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria se ha puesto en marcha una iniciativa pionera, el primer hospital de día en Canarias para pacientes con COVID y patologías de base. El objetivo es evitar su hospitalización. ¿En qué consiste el tratamiento que reciben esos pacientes aquí? Pues se les pone lo que llamamos una pauta corta con el antiviral que habitualmente se usa para tratar el COVID, que es el Remdesivir, pero al contrario de poner un tratamiento entre 5 y 10 días, es una pauta de 3 dosis en 3 días consecutivos. Solo ha habido un paciente que se ha complicado y ha hecho una enfermedad grave y ha tenido que ingresar. Doctor Mateu, ya han pasado los 2 días pertinentes, vuelvo para revisar los resultados de la prueba. Pues claramente parece positivo y eso quiere decir que tienes una respuesta inmune celular activa frente a la proteína spike del coronavirus. Ya lo ven, aquí podría estar el futuro de la vacunación. Estos test nos indicarán si necesitamos o no ser vacunados. No cabe duda de que hemos dejado atrás la peor parte de la pandemia. Estamos en una nueva fase, aunque el virus sigue ahí. Es por eso que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han pactado un nuevo método para vigilar su avance. Ya no se tiene en cuenta la incidencia acumulada de la población en general. Se fundamenta ya el seguimiento en otro tipo de parámetros, donde desaparecía esa incidencia acumulada en la población general y se basa en la incidencia acumulada de los mayores de 60 años y en índices como puede ser los ingresos en camas hospitalarias, en camas de críticos o incluso valorar aspectos como pueden ser el número de bajas laborales o incluso el seguimiento de las aguas residuales también. Pero, ¿cuándo podremos decir que tenemos controlado el virus? Actualmente, la vacunación en países en vías de desarrollo sigue muy atrasada. Observen este mapa.
Los países en rojo están muy lejos de alcanzar el 70% de inmunidad. Pero la transmisión del virus, ya lo saben, no distingue de fronteras. Mientras que muchos países del mundo no han podido ponerse aún ni la primera dosis de la vacuna, en Europa nos planteamos si son necesarias nuevas dosis de refuerzo. No existe ninguna razón por que las dos cosas no se puedan hacer. Tenemos suficiente vacuna y producción de vacuna para poder hacer las dos cosas, pero no las hacemos porque no se quiere poner la suficiente inversión que se necesita para poder vacunar en el resto del mundo. No creo que el no vacunar al resto del mundo nos cree un problema de que nos lleguen variantes peores o más contagiosas o más graves. Sin embargo, vacunar con equidad al resto del mundo, especialmente los países con menos recursos, es un deber humanitario y es un deber también de egoísmo. Hemos tardado demasiado en mandar dosis y en apoyar logísticamente a países con pocos recursos, y esto ha creado una desconfianza importante de unos países respecto a otros. Venimos hablando de la carrera de las grandes compañías farmacéuticas para dar con el remedio contra la COVID-19. Las primeras en llegar a meta, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, han visto incrementados sobremanera sus beneficios gracias al hallazgo de su fórmula. Han conseguido, gracias a esa fórmula, gracias a esos hallazgos, esquivar la crisis económica que se ha vivido en muchos sectores. Efectivamente, Miguel Ángel, pero si hay algo que va unido de manera inherente al término pandemia es precisamente la palabra crisis. Crisis sanitaria y crisis económica. Casi todos nosotros hemos visto afectada nuestra salud, nuestro bolsillo o, en el peor de los casos, ambas cosas. Ahora bien, hay un sector que, lejos de haber mermado sus ingresos, ha salido beneficiado de la COVID, y esas son las farmacéuticas. Los ingresos de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen superaron los 52.000 millones de euros en 2021 con la venta de sus vacunas. Pfizer, por ejemplo, consiguió incrementar su beneficio un 140% en 2021, hasta superar los 19.000 millones de euros, gracias a la venta de su producto estrella, su vacuna contra la COVID, que estaba desarrollada junto a la alemana BioNTech. La venta de vacunas de la compañía se convirtió en el principal ingreso del grupo al multiplicar por más de 6 su facturación. Una retribución que la llevó a duplicar las ganancias obtenidas en 2020. La estadounidense Moderna facturó más de 15.000 millones de euros solo por la venta de viales. El año pasado distribuyó un total de 807 millones de vacunas, elevando así los beneficios de esta farmacéutica hasta los 11.000 millones de euros en 2021, dejando atrás las pérdidas registradas en el ejercicio anterior. Estas dos compañías que están detrás de las vacunas de ARN mensajero son las preferidas para las campañas de refuerzo contra el coronavirus. Muy por debajo de las cifras de Pfizer y Moderna se encuentran las ventas de las otras dos fabricantes autorizadas en Europa y que están basadas en adenovirus. AstraZeneca, cuyos ingresos superaron los 3.000 millones de euros, con la vacuna más económica de todas, que costaba unos 3 euros cada vial. Y Johnson & Johnson, con una única dosis diseñada en este caso por Janssen, ingresó más de 2.000 millones de euros por la venta de su vacuna contra la COVID. Son los beneficios que suman y siguen. Mientras las farmacéuticas vemos que se llenan las arcas con la tercera dosis y antivirales contra la COVID, hay todavía una docena de países en África, Miguel Ángel, que apenas ha vacunado al 4%, por ejemplo, de su población. Bueno, pues ya ven, este pequeño porcentaje de países inmunizados pone de manifiesto que la vacuna es prácticamente cosa de ricos. La pandemia agrava así el problema de la desigualdad entre países. A mí me gustaría preguntar a la mesa si deberían haberse liberalizado esas patentes. Eso es complicado. Desde el punto de vista empresarial y de la investigación, el liberalizar una patente antes de cubrir el tiempo llevaría a que se retrayeran muchas de las investigaciones que se están haciendo. Vamos a ver, pensando desde el punto de vista humano, habría que hacer algo. En determinados momentos con el VIH se llegaron a acuerdos que en determinados países no se tenían en cuenta eso de las patentes, y llegaron a unos acuerdos y funcionó. Ahora se debería llegar también a un acuerdo. La palabra que dijeron antes de equidad,
pues habría que intentar, yo creo que hasta por egoísmo. Yo siempre digo lo mismo, esto es un problema globalizado. Para que no nos rebote algo que se nos pueda ir de las manos, sería bueno que todos aunque sea por egoísmo, como acabas de decir. Fíjate, claro. Lo vamos a ver, Basilio, en el mapa. El abismo es colosal. Mientras algunos estados como España, Portugal o Canadá han inoculado más del 80% de su población diana con la pauta completa, la mayoría del continente africano ha inmunizado a menos del 20% de su población. Hay una docena de países, no supera la tasa de vacunación del 4%, como por ejemplo Burundi, 0,1%, República Democrática del Congo, 0,9%, o que la superan por poco, como Nigeria, con el 4,5%, o Camerún, con un escaso 5%. De continuar el ritmo de vacunación de finales de año, algunos podrían tardar décadas en lograr el objetivo del 70% de cobertura marcado por la Organización Mundial de la Salud para julio de este año. Así es prácticamente imposible alcanzar la inmunidad global. Ana, es prácticamente imposible, ¿no? Con esas cifras. Claro, es imposible, pero que esto no es nada nuevo. Es decir, siempre el tercer mundo queda atrás en esta pandemia y en el resto de enfermedades. Y eso hace que exista una desigualdad mundial. La OMS intentó, a través del mecanismo COVAX, intentar que los países pusieran dinero para intentar llegar a cuantos más países subdesarrollados mejor, ¿no? Porque obviamente está el objetivo, no conseguiremos una inmunidad global si no vacunamos a todos estos países, ¿no? Por lo tanto, tendremos variantes y si no es coronavirus será otro tipo de virus que además ya sabemos que traspasarán y que viajarán con la cantidad de movilidad que hay en el mundo y que llegarán. O sea que estamos en el principio probablemente de otras pandemias, seguro. Fíjate que estás hablando de nuevas variantes, Ana, y José Luis, la Organización Mundial de la Salud ha advertido estos días de la aparición de 3 nuevas variantes. Una de ellas podría ser la más transmisible de todas. ¿De qué manera se puede controlar que no haya una séptima ola? ¿Se puede controlar? Con los mimbres que tenemos actualmente, complicado lo tenemos, porque las vacunas, como vemos, no son eficaces al 100% para evitar la transmisión. Por otro lado, el virus está en todo el mundo y con la desigualdad y la falta de equidad que hay a la hora de inmunizar, va a seguir circulando. Y el virus muta, es decir, que de vez en cuando aparezca alguna variante con una mayor capacidad infectiva o incluso mayor gravedad o reproductiva mucho mayor, va a ser la norma, o sea, lo vamos a tener. Por eso el problema no se ha acabado. Nosotros podemos relajarnos un poco, pero la vigilancia a nivel mundial y el control va a seguir porque no lo vamos a poder controlar en estas condiciones actuales. María del Mar Tavío, ¿es posible monitorizar y controlar esa nueva variante y las próximas que lleguen para, vamos a decirlo así, para mantenerlas a raya? Pues sí, porque se está haciendo. De hecho, se han identificado estas nuevas variantes, la XC, la XD, la XF, y bueno, eso es gracias a un sistema de control, porque aunque se han disminuido, digamos, las restricciones, eso no significa que no se vaya a seguir realizando una vigilancia y control genómico de posibles nuevas variantes que puedan ir surgiendo. Es decir, este control existe y bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, una de ellas, la XC, se identificó en enero, sobre mediados de enero, en Reino Unido. ¿Por qué? Bueno, pues porque Reino Unido tiene una potencia, digamos, en cuestión de estudios, secuenciación, seguimiento, igual que otros países europeos. Igual aparecen esas variantes en otros países y las detectamos más tarde. Basilio Valladares, los expertos calculan que cada 11 días aproximadamente aparecen nuevas variantes. ¿Cuándo y cómo crees que puede terminar esto? No lo sé, pero efectivamente los virus y sobre todo los virus RNA mutan muchísimo, con lo cual eso no hace falta tener mucha ciencia por medio para darse cuenta que eso va a ocurrir. El problema está en que se está tardando en conseguir la vacuna que hay que conseguir. Antes hablaron de la de Luis Juanes y también Pfizer tiene unas avanzadas. La vacuna tendría no solo que proteger, como está pasando, que es real, sino también impedir el contagio. Como pasa con la polio, como pasa con el sarampión y como pasa con las vacunas que están funcionando correctamente.
Estas han conseguido, lo que buscan son una serie de anticuerpos neutralizantes para que el virus no entre, entran menos, la patología se disminuye, pero no es la vacuna que tenemos que tener. Esto se ha conseguido gracias a la tecnología que tenemos en un tiempo récord, ha resuelto en parte el problema, pero no ha resuelto el problema. Y las terapias antivíricas son complejas y tampoco se ha conseguido una terapia. De hecho, la última que la acaban de exponer hace un momento, pues protege de la muerte entre el 85 y el 95% de las personas, pero no te cura como tendría que ser. Es decir, cuando tú tienes una angina y tienes un problema bacteriano, te tomas un antibiótico de amplio espectro, una amoxicilina clavulánico y te cura. Eso es lo que hay que conseguir con los antibióticos. Tenemos que acabar prácticamente el programa ya. ¿Eso llegará? Tiene que llegar, claro. Tiene que llegar. Pero si quitas las patentes no te siguen investigando. Es algo que te venía. Tiene una parte coge a la otra. Señores, nos tenemos que marchar, quedan 2 minutos para las 12 de la noche. Yo les agradezco de verdad que una semana más, que un jueves más hayan estado con nosotros para compartir sus conocimientos, sobre todo a esta hora tan tarde de la noche. José Luis Arocha, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado aquí. Ana Daria, un auténtico placer. Basilio Valladares. Gracias como siempre por estar y hasta tan tarde aquí en este plato. Gracias a ustedes por haber estado una semana más al otro lado de la pantalla. La semana que viene no hay programa porque saben ustedes que es Jueves Santo, así que nos volvemos a encontrar si les apetece dentro de 14 días. Que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.